Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384, Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, se complace en presentar la séptima Conferencia Internacional de Mujeres Buscando Sabiduría, titulada Corazones Heridos. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmos 34, 18. Sean todas bienvenidas a la primera parte de la conferencia Mujeres Buscando Sabiduría. Bienvenidas, queridas mujeres, las que nos están escuchando por el Zoom, por el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal. Bienvenidas a la séptima conferencia de Mujeres Buscando Sabiduría con el tema Corazones Heridos. Carol, Anita, ha llegado el momento. Es el día. Es el gran día, tan esperado, que lo estuvimos preparando durante mucho tiempo, todo para poder transmitir la palabra de nuestro Señor. Y qué tema, ¿no? Qué tema. Corazones Heridos, ese es el título de la conferencia. Carla Fernández desde México va a estar hablando ahora, en breve, Corazones Heridos en el rechazo. Luego Alma Alfaro desde Estados Unidos, Corazones Heridos en la humillación. Le voy a pedir a Carol que tenga las palabras de apertura para esta conferencia 2025 titulada Corazones Heridos. Bueno, como decíamos, corazones heridos, ¿qué tema? Hoy en el rechazo, humillación y mañana en la traición y el abandono. ¿Quién no ha sufrido alguna de esas pequeñas o grandes heridas en el corazón, ¿no? Pero vamos a ir a la palabra, si bien al principio estaba el texto, pero lo quiero volver a leer, que está en el Salmo 34, 18, si me pueden acompañar, que dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y me voy a permitir para leer un poquito más, que dice: la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión, pues el Señor protege a los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Siempre está nuestro Señor. Y en esta tarde, hoy y mañana, las hermanas que van a tener la palabra van a decirnos cómo el Señor va sanando esas heridas, ¿no? De esos agujeritos que tiene nuestro corazón, que el mundo nos dejó, nos había dejado antes de conocer al Señor. Así que les pido a las hermanas que podamos tener una oración para encomendar estos 2 días de conferencia. Oramos. Señor que estás en los cielos, Padre amado, gracias te damos una vez más para poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por las hermanas que se han preparado para poder, son instrumentos tuyos para que nos puedan transmitir lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias también por la audiencia o quienes se han podido conectar o están en eso, Señor, para que pueda llegar tu palabra, no solo a ellas, sino a quienes la rodean. Señor, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que todo lo que se diga sea para cada una de nosotras y así también, Señor, nos des esa palabra para poder transmitirla como decíamos. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Hijo. Amén. Gracias querida Carol por tan lindas palabras. Gracias porque corazones heridos en el rechazo, en la humillación, en el abandono, en la traición, ¿quién no pasó por alguno de esos estados? Pero estamos en la conferencia 2025 y el equipo de multimedia y de comunicación de la Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal, el equipo compuesto por Isaías, Antonella y Dara, nos dieron una gran sorpresa del lanzamiento de la página web de Mujeres Buscando Sabiduría y queremos compartirlas con ustedes.
Buscando Sabiduría lanza su página web. Mujeres Buscando Sabiduría tiene como objetivo llevar la palabra del Señor, aprender y crecer juntas. Y este es el lanzamiento para este año 2025 de la web de Mujeres Buscando Sabiduría. Así que próximamente se los vamos a estar enviando a través de nuestros canales, de los canales que tenemos en el WhatsApp, en el YouTube y en el Zoom. Bueno, sin más novedades, invitamos ahora sí a Carla para que tenga la palabra de esta primera parte, corazones heridos en el rechazo. Querida Carla, la audiencia de Mujeres Buscando Sabiduría es toda tuya. Que Dios te bendiga. Mi vida para poderles compartir acerca del rechazo que he experimentado. Pero la realidad es de que he sufrido tanto de rechazo a lo largo de toda mi vida, de verdad, desde que recuerdo, hay algún momento en rechazo desde la infancia, que la verdad no sabía cuál elegir para esta tarde. Y pude ver también con tristeza cómo es que uno se va acostumbrando a ser rechazados, o de hecho se convierte en algo que comienzas a esperar y no está bien. Es como si se quedara fijo el pensamiento en nosotros de, bueno, como quiera me va a rechazar. Y sin darnos cuenta, nuestra vida pues comienza con eso, a tenerlo en el centro, una vez más. Eso no está bien. Así que en este día quiero compartir con ustedes algunas verdades de la palabra de Dios que contrarrestan el rechazo, que seguramente está haciendo estragos en nuestro día a día, pero también, no solo en la tuya, también en la mía. La realidad es de que, como dije recién al principio, todos hemos sido rechazados en algún momento de nuestras vidas. ¿Alguna de ustedes ha sufrido rechazo de parte de alguien en esta semana, el día de hoy? Quizás antes de entrar a esta conferencia, alguien experimentó rechazo. ¿Aún les duele el rechazo? ¿Lo tienen presente? Oremos que nuestro amoroso Dios el día de hoy sane las heridas del rechazo que algunas podríamos estar presentando en esta tarde. Pudo haber sido en nuestro hogar el rechazo que sufrimos con alguno de nuestros padres, porque quizás en lugar de ser niños, como esperaban nuestros papás, fuimos niñas. Quizás sufrimos el rechazo porque no somos buenas en algún deporte o porque nos parecemos a la mamá, a nuestra mamá. Quizás hemos sentido rechazo de nuestros hermanos. ¿Cómo daña el corazón de un niño o de una niña el rechazo de sus padres? ¿Cómo afecta su desarrollo en la edad adulta? Quizá también el rechazo lo sufrimos en la escuela cuando no nos elegían en los deportes porque quizás teníamos sobrepeso o porque éramos las únicas que no tenían una familia unida, o quizás nos rechazaron justo porque éramos los únicos o las únicas que teníamos una familia bien en esa escuela. Quizás también nos rechazaron los maestros porque en algún momento corregimos una mala enseñanza que nos dieron. ¿Ese rechazo nos llevó a dar lo mejor de nosotras o por el contrario, nos llevó a aislarnos hasta salir de la escuela? Pudimos haber sido rechazadas al presentarnos en un nuevo trabajo y nos vieron como no capaces, insuficientes para realizar las tareas que corresponden al puesto. Quizá nos rechazaron por ser mujeres, por nuestra edad, o porque estábamos embarazadas, o porque teníamos hijos. ¿Acaso pudimos pensar que el saber o no saber algo respecto al empleo nos restaba valor como mujer? También pudimos haber sufrido rechazo de parte del chico que nos gustaba y por el que estuvimos orando mucho tiempo. Quizás nos dejamos llevar por nuestras emociones o por una falsa demostración de afecto de su parte y al final nos rechazó. ¿Cómo nos hizo sentir ese rechazo? ¿Insuficiente? ¿Fea? ¿No merecedora del amor de nadie? Y las casadas que están aquí con nosotras, ¿qué me dicen del rechazo que podemos recibir de parte de nuestro esposo las noches que buscamos intimidad? Porque sí, también los hombres nos rechazan. No solo las mujeres, que es más común escuchar en consejería incluso que las mujeres nos negamos a los hombres, pero también hay hombres que rechazan a sus esposas en la intimidad. ¿Qué hay del rechazo que nos muestran nuestros esposos cuando alguna mujer más bella cruza delante nuestro? ¿Qué hay del rechazo que podemos experimentar cuando ponen a sus mamás, a sus hermanas, a sus primas o a sus amigas antes que a nosotras? ¿A cuántas de nosotras, nuestras suegras o cuñadas, nos han rechazado? Quienes somos mamás, sin duda hemos sentido el rechazo por parte de alguno de nuestros hijos, sobre todo cuando están en la adolescencia.
Parecería que nuestros hijos o hijas que no se querían separar de nosotras cuando eran pequeños, en un instante, cuando cruzan la edad a la adolescencia, nos han dejado de amar. Ya no quieren saber nada de nosotras y nos empiezan a rechazar. Sabemos que es una etapa, pero ese rechazo, por supuesto que nos lastima, nos hace sentir malas mamás. Un tipo de rechazo más. Quizá en algún momento nos ridiculizaron por nuestra fe. Nos excluyeron de ciertas reuniones derivadas de nuestra fe en Cristo. Quizá por lo mismo, alguna de nuestras amistades se alejó de nosotras, sin darnos la oportunidad de más nada. O es probable que nuestra propia familia nos dio la espalda. El rechazo duele, duele profundamente, nos hiere y nos lastima. Produce en nosotras heridas finas en la superficie, pero profundas y dolorosas en nuestro interior, como cuando nos cortamos con papel o con cartón, que apenas es una herida pequeña, pero duele profundamente. ¿Qué podemos hacer? Corremos el riesgo de autoflagelarnos a causa del rechazo, es decir, de volvernos las víctimas y mantenernos encerradas en el dolor. Podemos, quizás sin darnos cuenta, aislarnos y permanecer distantes de las personas por temor a ser lastimadas o rechazadas nuevamente. Es una manera de protegernos de un posible rechazo. Es como aquella chica que la han rechazado tantas veces en el equipo de voleibol que ha preferido dejar de practicar ese deporte, aunque es buena en él, aunque el equipo la necesita, pero la han rechazado, que prefiere aislarse de él. O, por ejemplo, aquella mujer adulta que la han rechazado una y otra vez, aquellos jóvenes con quienes les gustaría formalizar una relación, que al no tenerlo se culpa de ello en lugar de buscar ayuda. Decide nunca jamás creer en las citas amorosas y se convence de que estará soltera por el resto de sus días. Así que comienza a descuidarse y a permanecer encerrada y aislada en su casa. Es tanto el dolor del rechazo que ya ni siquiera puede prestar atención a aquellos jóvenes que están a su alrededor y con quienes podría tener alguna oportunidad de noviazgo. Entonces, podemos autoflagelarnos o bien recordar nuestra identidad en Cristo, fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza, como nos lo dice Efesios 6:1, y encontrar esperanza y una vida en plenitud a pesar del rechazo que sin duda, mis hermanas, vamos a volver a experimentar. A lo largo de la Biblia podemos leer de hombres y mujeres de Dios que sufrieron rechazo, pero también rechazaron a otros. Esa es la realidad. Hemos sido rechazadas, pero también hemos rechazado a otras personas. Una de mis historias favoritas en el Antiguo Testamento, donde podemos ver de cerca el rechazo, es sin duda la historia de José. Dicha historia muestra lo que quiero transmitir en este iba a decir capítulo, acostumbrada a escribir, en esta tarde, y se encuentra en el libro de Génesis capítulo 37. Si tienen su Biblia, acompáñenme a leer lo que la palabra de Dios nos dice en los versículos 2 al 4, por favor. Génesis 37, 2 al 4. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpá, que eran mujeres de su padre. Dice el versículo 2, el joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. En todas las versiones en español de la Biblia dice que lo aborrecían o lo odiaban y no podían hablarle de manera amable. La historia nos narra que José tuvo sueños en donde veía a sus hermanos y a su padre postrarse ante él, lo que, al contarlo a ellos, por supuesto que despertó envidia, como nos lo dice el versículo 11. Cierto día salen sus hermanos a apacentar las ovejas y José es enviado por su padre a ir con ellos. Estando lejos de casa y sin la supervisión de nadie, todos los hermanos planean hacerle mal a José. Conspiraron contra él para matarle. Sin embargo, Judá, uno de los hermanos mayores, dijo a sus hermanos, en el versículo 26, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. ¿Puedes ver el rechazo a su propio hermano? ¿Recuerdas la definición de rechazo?
Dice, mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo o comunidad. Sus hermanos lo rechazaban porque su padre lo amaba. No voy a entrar en el tema de si el papá hizo lo correcto o fue el culpable del odio y del rechazo de sus hermanos, sino en el rechazo que sus hermanos demostraban a José y lo que acarreó en sus vidas. José fue rechazado por sus hermanos. Lo vendieron como esclavo. Mintieron a su padre, haciéndole creer que estaba muerto. José estuvo encarcelado injustamente y estuvo lejos de su padre y de su familia durante muchos años. ¿Derivado de qué? Del rechazo de sus hermanos. No sé si alguna de nosotras aquí haya estado en una situación similar a la de José, de estar lejos de su familia y encarcelado o esclavizada por alguien más derivado del rechazo. Pero con seguridad, si en esta tarde nos ponemos en las sandalias de José, por un momento, podríamos quizá expresar cómo es probable que José se haya sentido. Sin duda, quienes hemos sido rechazadas podemos identificarnos con José. Pero no solo José fue rechazado en la historia bíblica. Vemos personas como, si conocen la historia bíblica, la narrativa bíblica, vemos personas como Lea, que fue rechazada por su esposo. Los profetas fueron rechazados una y otra vez por el pueblo. La reina Basti, en el libro de Esther, fue rechazada por los consejeros del rey Asuero y ellos se atrevieron a decir que se encontraría una mujer que fuese mejor que ella para que fuera reina. David, el rey, fue rechazado antes de ser rey en varias ocasiones por el rey Saúl. La mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús fue rechazada por los discípulos. ¿Y cómo no mencionar a nuestro Señor Jesús, que fue rechazado por sus propios hermanos, por los de su pueblo, por la gente de su ciudad natal? Hemos sido rechazadas, mis hermanas, sí, pero no olvidemos que siempre que dos o más pecadores estén juntos, con seguridad en algún momento se suscitará un conflicto. Somos pecadores. Aun cuando ambos seamos creyentes, aun cuando ambas seamos hermanas de sangre, hermanas en la fe, y aun cuando los lazos de amistad sean muy fuertes. Es más, aun cuando el amor esté presente, aun cuando seamos muy unidos y haya confianza entre nosotros, el rechazo en algún momento hará acto y presencia. Solemos pensar o creer que somos las víctimas. Nos gusta vernos como las buenas de la historia. Y es que, claro, si nos comparamos con otros pecadores, nuestros pecados siempre van a lucir menos escandalosos. Nuestras vidas siempre parecerán más limpias, más santas, más llenas de gracia que la de los demás. No obstante, no debemos olvidar que en cada ser humano, sea creyente o no, existe la naturaleza pecaminosa adámica con la que todos nacimos. Todos somos pecadores capaces de hacer cualquier cosa. Lo más horrible que puedas imaginar, somos capaces de hacerlo. Todos somos capaces de hacer cualquier cosa. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Es que nosotras nos detenemos de hacer las cosas más horripilantes que podríamos imaginar. Es por la obra de Cristo en la cruz que nosotras ahora somos nuevas criaturas. Y aunque en el pasado hayamos hecho y deshecho, aunque tengamos un pasado oscuro, es por el sacrificio de Jesús que hoy podemos decir lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe por en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es por esa misma vida nueva que el rechazo que hemos experimentado podemos usarlo para ir a la cruz en busca del consuelo de nuestro Padre. Pero también podemos ir en arrepentimiento y fe en Cristo para pedir perdón por todas aquellas ocasiones en las que hemos rechazado a otras personas, que al igual que nosotras, tienen la imagen de Dios plasmada en ellos. Personas que también sufren, que también son lastimadas, que también se aíslan y se guardan muy dentro el dolor del rechazo que les ha hecho sentir. Hablemos de esas veces que hemos rechazado a otros. Mentiríamos si dijéramos que nunca jamás hemos rechazado a nadie. Mentiríamos si dijéramos que nunca hemos lastimado, como decimos acá en México, con el látigo de nuestro desprecio. ¿Por qué rechazamos a otros? Y podemos rechazar a nuestros mejores amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Podemos rechazar a cualquier persona. ¿Por qué? Pienso que podemos rechazarlos por orgullo, por envidia, por celos, por tomar bandos con una amiga, es decir, como ella está enojada con mi mejor amiga, entonces yo también la voy a rechazar porque pues mi amiga es ella y no ella.
Podemos rechazar a otros por prejuicios o porque estamos lastimadas. Tú en esta tarde puedes recordar, quizás el Espíritu Santo te está recordando a alguien que hayas rechazado y el por qué la has rechazado. Puede ser que haya sido hace muchísimos años, puede haber sido hace un momento. ¿Cuál fue tu actitud hacia esa persona? ¿De qué manera la rechazaste? ¿La viste de arriba abajo con desprecio? ¿Le aplicaste la ley del hielo? Es decir, ¿no quisiste hablarle? ¿Hablaste mal de su trabajo o de su desempeño en la escuela o en el ministerio? ¿Preferiste no responder su llamado de ayuda cuando te necesitaba? ¿Rechazaste a alguno de tus padres porque, esto es para las jovencitas, porque parecen anticuados, sus ideas parecen de hace 30,000 años? ¿Te negaste en la intimidad a tu esposo sin motivo? El rechazo se puede ver de diferentes maneras. Cada una de nosotras sabe de qué forma hemos rechazado a otras personas. Todas lo hemos hecho. Ahora, todo esto que te estoy diciendo, todas estas preguntas que te estoy realizando, son preguntas que también me he hecho yo. No es para condenarte, no es para juzgarte, no es para avergonzarte o hacerte sentir mal, para nada. Mi intención con todo esto es que podamos ver dentro de nuestros corazones y le demos vuelta para exprimir todo aquello que nos está carcomiendo por dentro. Que podamos entregarlo a Dios para que tengamos, siempre digo, las cuentas cortas con Él. Que nuestros pecados puedan ser confesados a Dios para recibir el perdón de ellos por medio de Cristo. Si bien es verdad que todos los que hemos creído en Cristo, en su sacrificio y en el perdón de los pecados, todos nuestros pecados pasados, los presentes y los futuros han sido perdonados, también es cierto que necesitamos confesarnos todos los días. No porque necesitemos hacerlo para conservar nuestra salvación, sino porque nuestro deseo de estar bien delante de Dios con nuestra comunión cercana es algo que anhela nuestra alma. Espero que todas aquí de verdad anhelemos tener una comunicación y una comunión cercana y genuina con nuestro Señor. Hemos rechazado a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Hemos rechazado a nuestros compañeros de trabajo o de colegio. Hemos rechazado a nuestras autoridades, pero también nos hemos rechazado a nosotras mismas cuando vemos en el espejo algo que no nos gusta y hemos renegado de la imagen de Dios en nosotras. Pero lo más importante, con lo que quiero que te quedes en esta tarde y que veamos juntas y que entreguemos a Dios, es que veamos y entendamos las ocasiones que de manera consciente o no hemos rechazado a Dios. Estamos más atentas al rechazo que recibimos y también al que damos a otras personas porque involucramos nuestros sentimientos, pero no ocurre así cuando rechazamos a Dios. Hay una lucha en nosotras. Más que sentirnos bien o no, nos sentimos culpables. Y en lugar de ir a los pies de la cruz, nos alejamos, nos escondemos, tal como lo hizo Adán después de la caída. Rechazó a Dios, la verdad de su palabra, y huyó. Él trató de esconderse. Ustedes pueden recordar la historia de Génesis 3. Nada hay nuevo bajo el sol. Pero no solo Adán rechazó a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos la historia de un hombre que rechazó a nuestro Señor Jesús. ¿Saben a quién me refiero? A Pedro, uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12 apóstoles. El apóstol Pedro estuvo con Jesús desde el comienzo de su ministerio. En cuanto Jesús lo llamó a seguirlo, Pedro sin dudarlo lo hizo. Fue Pedro quien lo reconoció como el Cristo de Dios. Fue quien caminó sobre las aguas con Jesús. Y por si fuera poco, Pedro fue testigo ocular de la transfiguración de Jesús. Y uno de los que Jesús llevó para velar antes de ser traicionado por Judas en el huerto de los olivos. Pedro era muy cercano a nuestro Señor Jesús. En 3 evangelios está registrado el momento en el que Pedro niega a conocer a Cristo. Ese momento en el que lo rechaza, aun cuando antes había afirmado que por él iría a la cárcel o incluso a la muerte. ¿Recuerdan? Lucas 22, versículos 31 al 33, nos cuenta el momento en que están en la última cena y el Señor Jesús le dice a Pedro, aún llamado Simón. Nuestro Señor Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Jesús les había dicho tiempo atrás que nadie tiene un mayor amor que este,
que uno dé su vida por sus amigos. Quizá Pedro tenía eso en mente cuando afirmó que moriría por él, por su amigo. La historia bíblica nos muestra que después de la traición de Judas, prendieron a Jesús para llevarlo a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Mientras esperaban la sentencia, Pedro estaba sentado alrededor del fuego con aquellos quienes habían capturado a Jesús. Ellos lo reconocieron como uno de sus seguidores y entonces vino el rechazo. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Nuestro amoroso Jesús conoce el dolor del rechazo. Él sabe lo que es ser despreciado y desechado por todos los hombres, como nos lo dice Isaías 53:3. Jesús entiende el dolor que provoca una amistad rota, o cuando nos traicionan, cuando nos fallan, cuando nos hacen saber que no somos suficientes, o cuando rompen la promesa de que estarán con nosotras todo el tiempo. Él sabe el dolor que se experimenta en el rechazo, incluso en nuestra propia casa. Sabe acerca del dolor que se experimenta cuando todos nos dejan, mientras estamos en pruebas o en problemas. Cristo sabe el dolor que experimentamos cuando el pecado nos separa de Dios, cuando somos rechazadas por causa del pecado delante de nuestro santo Dios. Él lo sabe. Su amigo Pedro, con quien caminó junto a él durante 3 años y aseguró ir con él incluso hasta la muerte, horas más tarde lo negaría de tal forma que lo llevó a alejarse de él. Ahora, con seguridad nosotros no rechazamos a Jesús o a Dios de la misma forma. Quizá no blasfememos ni usemos malas palabras para decir que no conocemos a Jesús. No rechazamos a Jesús con nuestras palabras. Pero ¿y si lo estamos rechazando en la práctica? Acompáñame a leer 1 de Samuel 8, del 1 al 8, que dice lo siguiente. Te lo leo. Dice así: cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Berseba, pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y permitieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, sí lo están haciendo contigo también. Mucho que podemos extraer de estos versículos. Primero, Samuel fue uno de los hombres más consagrados y entregados al Señor de acuerdo a toda la historia bíblica. Sin embargo, el oficio de jueces no era dado por un hombre y tampoco se pasaba de generación a generación. Fue un error designar a sus hijos como jueces sobre Israel. Sus hijos no anduvieron en santidad como su padre les modelaba, sino que ellos vivían de manera contraria a Dios. Samuel no podía o se resistía quizás a ver la pecaminosidad de sus hijos. Los ancianos de Israel, al saber esto, acuden con Samuel a hacerle una petición. Fue una decisión sabia de parte de ellos al no permitir ni tolerar a líderes impíos y sin sabiduría para gobernar. Sin embargo, aunque eso fue bueno, su petición carecía de sabiduría y guía divina. Ellos actuaron de acuerdo con su deseo sin consultar a Dios. Ellos pidieron un rey para que los juzgara. Querían un rey como las otras naciones tenían. Hasta este momento no había sido necesario tener un rey sobre ellos, porque Dios era el que gobernaba ahí, sobre su pueblo. Sin embargo, en los planes de Dios sí estaba que hubiera un rey. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 17, cuando Dios dejó escritas las responsabilidades del futuro rey. Pero ese rey llegaría cuando Dios lo levantara como tal. Sin embargo, la razón o las motivaciones que llevaron a los ancianos a pedir un rey no fueron las correctas. Dice la Nueva Versión Internacional: mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las otras naciones.
Estaban buscando algo más que a Dios mismo. Ellos querían parecerse más al mundo, más a los otros pueblos y a los otros reinos. Habían quizás olvidado que eran el pueblo elegido por Dios, el pueblo al que Dios le había dado nombre. Mío eres tú. Ellos estaban rechazando a Dios de manera categórica. Le estaban diciendo, no te queremos como rey, queremos un rey físico, alguien que podamos ver, un rey que nos gobierne y pelee por nosotros, tal como lo tienen todas las demás naciones. Sí, pero ellos no eran todas las demás naciones. Ellos habían sido separados, apartados para Dios, tal como tú y yo. Fue tan evidente el rechazo hacia la persona de Dios que el Señor respondió a su petición diciendo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Ellos querían parecerse a otros pueblos. Ellos estaban rechazando tácitamente al Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Vez tras vez, en la historia del pueblo de Israel, vemos cómo rechazaban a Dios, cómo se rebelaban contra Él porque extrañaban su vieja vida, pero después volvían arrepentidos y otra vez volvían a rechazarlo. En esta ocasión, ellos estaban decididos a ser como los demás. Estaban rechazando su identidad de hijos. Estaban diciéndole a Dios, sí, ok, somos tus hijos, somos pueblo tuyo, pero también queremos ser como los demás. ¿Te parece familiar esa historia? ¿Será que en algún momento estamos rechazando a Dios por la forma en que hemos decidido vivir? ¿Qué piensas tú? He pensado en tres formas en las que podemos rechazar a Dios. Y una es dejando de orar, no leyendo la palabra de Dios y dejando de congregarnos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Al no orar, rechazamos a Dios. Ahora, me refiero a cuando deliberadamente dejamos de orar, cuando preferimos hacer otras cosas en lugar de orar, cuando decidimos no depender de Dios y hacerlo todo en nuestras fuerzas. Mi pastor dice, siempre nos recuerda, constantemente nos recuerda, no oramos. Esa frase la tengo grabada, ya la escribí, ya lo cité en algún escrito. Él nos dice siempre, dejamos de orar porque no creemos que Dios nos escuche. Y dejamos de orar conscientemente, de verdad. Pero cuando reconocemos la soberanía de Dios en la oración, también recordamos su amor, su gracia, su santidad, su justicia. Somos confrontados con la dura realidad de nuestro miserable pecado, como dice Brooke Parsons, a la luz de su gloria y su gracia. ¿Puedes ver, hermana, la importancia de la oración? Si dejamos de orar, es como decirle a Dios, no te necesito. Es un rechazo eminente a la persona de Dios, sin duda. Lo mismo sucede cuando dejamos de leer su palabra. Estamos rechazando el hecho de que podemos ser transformadas por medio de ella. El Salmo 19, que es uno de mis favoritos, dice lo siguiente. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Suélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. El versículo 14 dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Si rechazamos leer la palabra del Señor, estamos rechazando la transformación por medio de ella, pero también rechazamos la oportunidad que el Señor nos hable. Es ahí donde le conocemos, donde conocemos a Cristo, donde entendemos más el plan de redención. Es ahí donde nos conocemos más a nosotras mismas y la identidad que hemos recibido de parte de Cristo por su sacrificio. Otra manera de rechazar a Dios es cuando dejamos de congregarnos. Con ello nos estamos perdiendo de la bendición de estar en familia, de conocernos unos a otros, de orar unas con otras, de rendirnos cuentas, de hacernos preguntas difíciles de manera que podamos seguir creciendo en nuestra santificación. Al dejar de congregarnos, rechazamos a la familia de Dios, rechazamos a la novia de Cristo. Quizá no lo habíamos visto así, pero es como decirle a Dios, sí te amo, pero a ti, no a la iglesia por la que volverás.
Necesitamos recordar que Dios nos manda a congregarnos, a estar los unos para los otros, a estar presentes y dejarnos usar para bendecir y edificar a otros por medio de los dones y talentos que nos ha dado. La iglesia bendice y edifica a la propia iglesia. Pero hay esperanza, hermana. Quizás en esta hora hayamos visto un poco más de cerca nuestro corazón. Quizá hemos recordado el dolor que experimentamos cuando otros nos rechazaron. Es probable que el Espíritu Santo nos haya convencido de pecado al traernos a memoria a aquellos a quienes hemos rechazado y la forma en que lo hemos hecho. Quizás Dios mismo, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos recuerda quiénes nos han lastimado y cómo nuestro corazón ha sido herido por medio del rechazo. Dios permita que en esta hora también nos haya dado la convicción y la oportunidad de arrepentirnos por las veces que lo hemos rechazado a Él. Romanos 8:1 nos recuerda, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque Cristo cargó con nuestros pecados para que nosotras ya no fuéramos rechazadas por el Padre. Él cargó con todo ese rechazo cuando el Padre derramó su ira sobre Él por nuestros pecados, para que fuéramos aceptadas por el Padre. Tenemos esperanza porque tenemos la opción de quedarnos allí, como decía al principio, estacionadas en la calle de la amargura, aisladas bajo nuestra piel dura, a solas, porque no queremos sufrir el rechazo nuevamente, lamiendo las heridas del pasado que quizá ya sanaron y solo son cicatrices, pero que aún les acariciamos para recordarnos que no nos volverá a pasar. Sin embargo, también tenemos una opción mejor, la de levantar nuestros ojos para admirar la cruz de Cristo y recordar que quien murió por nosotras sufrió rechazo, fue abandonado, se quedó solo para morir en una cruz que cargaría con los pecados de todos los que un día la mirarían en busca de libertad. Todos, incluyendo aquellos que lo habían dejado solo, aquellos que lo habían rechazado, quienes habían prometido no irse y se fueron. Por amor, Cristo no se rindió ni se aisló. Nosotras no estamos fuera de esa lista. Somos como Pedro, que por temor quizás rechazó a Cristo. Somos como los apóstoles que huyeron dejándolo solo y como los que gritaban, crucifícalo. Si no fuera por esa cruz, seguiríamos perdidas, muertas en nuestros delitos y pecados, rechazando al único y suficiente Salvador. Por su obra en la cruz fuimos perdonadas de nuestro rechazo y podemos perdonar a quienes nos han rechazado y podemos también extender el mismo amor y gracia que hemos recibido. Por su obra en la cruz encontramos consolación en Él, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Mientras vivamos en este mundo roto, manchado por el pecado, y mientras convivamos con otros pecadores, seguramente experimentaremos rechazo, traición, nos lastimarán, se burlarán de nosotras, nos excluirán y nos ignorarán de forma evidente, incluso aquellos a quienes les llamamos amigos, aquellos con quienes compartimos el pan, a quienes hemos amado a pesar de sus errores y en quienes hemos confiado nuestros secretos. Ellos podrán rechazarnos sin piedad. No estamos exentas de volver a experimentar ese dolor, pero que eso nos lleve, mis hermanas, a anhelar la vida que vendrá. Que nos recuerde que gracias a las buenas nuevas del Evangelio, ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y llamarle amigo a Cristo, quien no nos traiciona, quien no se va, quien no nos lastima, quien no nos rechaza ni nos deja solas cuando más lo necesitamos, quien comprende nuestro dolor y en quien siempre podemos confiar. Bendito Dios, porque nos va perfeccionando día a día, haciéndonos más parecidas a su Hijo. Alabado sea Dios, porque podemos dejar de temer al rechazo y de buscar la aprobación en otros. Y en cambio podemos ofrecer nuestra amistad y perdón a aquellos que antes nos rechazaron, para entonces así mostrar la obra de Cristo en nuestros corazones por su gracia y para su gloria. Por último, mi hermana, recuerda, todos, absolutamente todos podrán rechazarnos. Todo el mundo en su totalidad podrá rechazarnos, pero nunca jamás nos rechazará nuestro Señor Jesucristo. Nunca jamás nos rechazará nuestro Redentor. A Él es a quien pertenecemos. Gloria a Dios por su bondad. Quiero terminar con una oración en esta tarde, dando gracias al Señor por su palabra, por su gracia, por su misericordia. Amado Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Gracias porque
No te merecíamos y aún así decidiste venir, Señor, en forma de hombre, para perdonar nuestros pecados, para morir en esa cruz, para un día resucitar, Señor, y traernos a vida nueva. Gracias porque la promesa que se hizo en el Edén, Señor, de que vendría un Salvador, vino, Señor, se cumplió. Gracias, Señor, porque prometiste que volverías por nosotros, Señor, porque has prometido que estarías con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, y así lo hemos constatado, Señor. Gracias porque la promesa sigue vigente, Señor, de que volverás. Y nosotros creemos y confiamos, Señor, y estamos seguros de que así será, porque tú no eres hombre para que mienta. Porque todas tus promesas han sido cumplidas, Señor. Porque todas tus promesas son sí y amén en ti. Gracias, Padre, por el rechazo que experimentaste, Padre Jesús, para que nosotros podamos tener acceso directo al trono de la gracia. Gracias, Padre, porque no nos has rechazado, porque podemos estar confiadas en que nos escuchas, en que nuestras oraciones tú las has escuchado, Señor. Desde el momento en que hablamos, tú nos escuchas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que aún las oraciones que no sabemos cómo expresarlas, que no sabemos cómo decirlas, Él, Señor, las interpreta por nosotras. Gracias, Jesús, por interceder por nosotros, por hablar cosas buenas delante del Padre acerca de nosotras. Gracias porque hoy podemos experimentar, Señor, recordar que tu rechazo, que tú fuiste el que más rechazo ha experimentado, Señor, en la historia de la humanidad, y aún así nos amaste. Que ese recordatorio, Señor, de tu obra en la cruz nos lleve a perdonar a quienes nos han rechazado. Y nos lleve, Señor, también en arrepentimiento y fe a pedir perdón por las veces que hemos rechazado a otros, por las veces que te hemos rechazado a ti. Toma nuestros corazones heridos, Señor, en esta tarde y sánalos con el poder de la cruz, Señor. Estamos delante de ti como tus hijas, como la iglesia que salvaste, Señor, para clamar misericordia y gracia en esta tarde. Bendice a cada una de mis hermanas que están en esta tarde escuchándome, Señor, y las que nos escucharán después. Bendícenos, Señor, y mantén en nuestros corazones el anhelo para verte, Señor, el anhelo de estar bien contigo. Bendigo, Señor, en esta tarde y te pido, Señor, que bendigas a esta iglesia, Señor, a esta conferencia. Bendícenos, Señor, y sigue hablando a nuestros corazones, sigue haciendo tu obra, Señor, en cada una de nosotras. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Anita, hemos tenido la exposición de Carla de Fernández desde México, con corazones heridos en el rechazo. ¿Qué nos dejó esta primera parte de esta conferencia, querida Anita? Realmente hay una frase muy linda, no es una sola, son varias frases. Voy a tratar de por lo menos 2 o 3 decirles. Rechazo en algún momento de nuestras vidas, cualquiera de nosotros sufrió rechazo. Decía Carla que uno se acostumbra a ser rechazado y eso comienza en el centro nuestro. Puede ser en la familia, en el trabajo, en el colegio, amigos, cualquiera de ellos puede ser, cualquier ámbito. Pero tengamos en cuenta algo importante, que esa herida que produce el rechazo en nosotros puede ser pequeña, pero muy dolorosa, profunda. Eso es lo que duele. Y después también hay dos frases también que son muy lindas, que decía Carla, que por la obra de Cristo nosotros nos contenemos de no pecar. Y en algún momento, consciente o inconsciente, hemos rechazado a Dios. ¿Y qué hicimos? Nos alejamos, nos escondimos de Él. Gracias, querida Anita, por esta reflexión. Carol. Fue muy lindo, pero me gustó que dijo Carla, a quien recibió más rechazo, que fue nuestro Señor, el que nos devolvió amor. Quien fue más rechazado, ¿qué nos dio? Todo. Así que
ahí nos damos cuenta que si hemos tenido rechazos en el colegio, en nuestra vida diaria, pensemos en nuestro Señor, quien fue un hombre que dio su vida por nosotros. Entonces nosotros tenemos que mirarlo a Él y tratar de imitar eso, ¿no? Perdonar a quienes nos lastimaron o nos rechazan, ver ese ejemplo de amor. Eso es lo que me quedó en este mensaje. Gracias, querida Carla, por esta hermosa palabra. Gracias a las que participaron en esta primera parte de la conferencia. Nos vamos a tomar un intervalo, unos minutitos, para reponer el café que tanto necesitamos, y luego de la conferencia viene la segunda parte de Corazones Heridos con Alma Alfaro en La Humillación. Las esperamos en 5 minutos, 10 minutos, me dicen acá la parte técnica de multimedia. 10 minutos para reponer el café y nos vemos para la segunda parte de esta conferencia de Corazones Heridos, y va a ser en La Humillación con Alma Alfaro desde Estados Unidos. Segunda parte de la conferencia 2025, y quiero comentarles a toda la audiencia que nos acompañan todos los sábados desde el Zoom y también nos acompañan a través del canal de YouTube, que Mujeres Buscando Sabiduría todos los sábados de manera ininterrumpida nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Y en esta tarde queremos con ustedes compartir las frases de las oradoras que nos acompañaron. La primera parte, porque son 49 sábados. No vamos a pasarlas todas por amor al tiempo, pero sí la primera parte de las frases que dejaron estas oradoras preciosas en el año 2024. Mujeres Buscando Sabiduría quiere compartir con ustedes las frases de las oradoras que participaron en el año 2024. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La actitud ante el cambio determinará que decido el amor antes que el odio. La actitud ante el cambio determinará que decido la satisfacción antes que la queja. La actitud ante el cambio determinará que decido dar antes que recibir. La actitud ante el cambio determinará que decido mirar a Cristo antes que bajar la mirada de Él. Cuando nosotros no cuestionemos, no sé qué hacer, no tenemos que decirle a las personas, sino que ir al Señor Jesús y decirle: Padre, Dios, no sé para dónde ir, tú eres mi luz. Yo creo que tú me puedes dar luz. Yo sé que puedo seguir tu luz. Yo sé que tú me puedes mostrar el camino y andar en la... Que miremos ahora al cielo, que lo veamos de otra manera, que es el amor, el poder y la eternidad de Dios que se presentó para cada una de nosotras. Fuiste diseñada en la medida justa, exacta y original para desarrollar todo el propósito que lleva tu nombre. Hermana, su santa palabra es nuestro tesoro. Que toda la palabra tiene que llevarnos a eso, ¿no? A dar gloria y honra a Dios. Los mejores arraigos se consiguen buscando la dirección divina. Y cuando nosotros perdonamos sin que nos hagan perdón, cancelamos la deuda en nuestro corazón y delante de Dios. Cada una cumple una función específica en el cuerpo de Dios para que el Señor sea manifestado en todas partes y llegue hasta lo último de la tierra. Cuando el cumplimiento de la promesa se da de parte de Dios en el tiempo perfecto, nosotros sentimos paz en nuestro corazón. Él se revela a nosotras
a través de su palabra. El mayor pecado de los cristianos, ¿cuál es? Que no disfrutan a Dios. El Señor nos dice que debemos encontrar descanso en Él. Ojalá le reconozcamos en nuestra vida y lo dejemos ser Señor. ¿Cuánto tenemos que mirar nosotras hacia arriba, hacia el Señor, y verlo a Él primero? ¿Qué es lo que hace la mentira en nuestra vida? Nos corta la relación con Dios. A la larga, la obediencia es la fe en acción. Es santa porque así es el Dios en el cual has puesto tu fe. Él es santo. Somos llamadas a bendecir a los demás y que nuestras acciones y formas de actuar revelen el amor del Señor. Así que necesitamos aprender a esperar en el Señor, eso es confiar. Es la terquedad y el orgullo del hombre al rechazar a Dios lo que lo condena eternamente. Podemos ver que Dios es un Dios de oportunidades. Es que la Biblia es nuestro espejo. Tal así que cuando yo me veo reflejada, tengo que entender qué es lo que el Señor te quiere trabajar en mí. Oradoras pasan, durante todo el 2024 pasaron. Esta es las frases más importantes que dejaron en estos mensajes que compartieron con nosotras el año pasado y que hoy en enero arrancamos este nuevo año hablando también sobre temas bíblicos, temas actuales a la luz de la palabra. Bueno, ya estamos para que Alma Alfaro nos hable de corazones heridos en la humillación. Le voy a pedir a nuestra amiga y nuestra hermana Juanita Quispe, desde la ciudad de Mercedes, que tenga una oración por ella, que lo encamine todo para bien. Juanita, si podés tener la oración. Buenas tardes, queridas hermanas. ¿Oramos? Padre amado, gracias, Padre, por este día, un día más de gracia. Gracias, Padre, por estas mujeres de la Comisión de Mujeres Buscando Sabiduría. Ha llegado el gran día que tanto han preparado. Padre amado, y aquí está. Este es el gran día, el día en que nos juntamos de todas partes para que escuchar tu palabra. Has preparado a las hermanas, a las mensajeras, como en este momento a Alma, te la encomendamos, Alma Alfaro, en este tema de la humillación. Padre amado, ¿y quién sino tú, el Señor Jesús, que fue humillado por nosotros? ¿Cómo nos va a entender? ¿Cómo no nos va a entender? Has preparado a nuestra hermana desde hace mucho tiempo y has dado un mensaje para nosotros. Entonces ahora nos quedamos quietas a tus pies, poniendo nuestra mente y nuestro corazón atentos. Gracias, Padre, en el nombre amado del Señor Jesús. Amén. Gracias querida Juanita por esta hermosa oración. Quedamos ahí quietas. Querida Alma, todo tuyo a la audiencia de Mujeres Buscando Sabiduría desde el Zoom y del YouTube con este tema de corazones heridos en la humillación. Te escuchamos. Gracias por la invitación. Qué privilegio poder regresar con ustedes en otra conferencia. Y de veras, este tema es un tema muy, muy fuerte. Corazones heridos en diferentes áreas de la vida. Y al oír a mi hermana Carla, vamos a estar oyendo casi algunas de las mismas cosas. Por un lado, hay corazones heridos de este lado, pero por otro, hay corazones heridos del otro lado. Cuando alguien ha sido herida o cuando yo he sido la que ha herido. Y quiero que abramos la mente en ese sentido, ¿verdad? Porque a veces pensamos en el otro, en el que en este caso yo voy a tratar el tema corazones heridos en la humillación y pienso en el otro, en el que ha sido el que yo he sido humillada, pero cuando yo estoy aquí, que yo he sido la que lo ha hecho, quiero que abramos la mente en ese sentido, mis hermanas también.
Así que comencemos. Corazones heridos en la humillación. Y para comenzar, a mí siempre me gusta ponernos todas en la misma página, ¿verdad? Vamos a empezar diciendo qué es la humillación. Y pues la humillación, según el concepto de la lengua española de la Real Academia de la Lengua Española, es el efecto y acción de humillar o de humillarse. Y tenemos algunos sinónimos: vergüenza, ofensa, afrenta, burla, vejación, deshonra, menoscabo. Quizás algunas de estas palabras ya ni las usamos nosotras. Indignidad, desprecio, desdén, degradación, mortificación, vileza, bajeza. Hay otros más, pero encontré que estos tal vez todas podemos entenderlos muy bien. También es pasar por una situación en la que su dignidad, la dignidad del individuo, sufre algún menoscabo. También entendemos por humillación inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Estoy acatando algo. También es arrodillarse o hacer adoración. Estas son algunas de lo que podemos encontrar que significa la palabra humillación. Pero vamos más al fondo del asunto. Humillación también es considerada a cualquier acto que denigre, a cualquier acto que denigre públicamente o personalmente a un ser humano, al igual que pueda ser que por su cultura, su dignidad propiamente hablando, su sexo, su origen étnico, su religión, su pensamiento, su nivel económico o sus conocimientos, y pueden haber otras cosas. O sea que se puede considerar que cualquier tipo de humillación que una persona haga, sea por relacionados con de qué cultura viene, por su sexo, por cuál es el origen étnico que tenga o la religión que procesa. Por cualquiera de esas cosas puede venir también la humillación. Aunque es una emoción subjetiva, la humillación tiene un aspecto universal que se aplica a todos los seres humanos, mis hermanas. Es un sentimiento de sentirse menospreciado, de sentirse menos de lo que uno mismo se siente, ¿verdad? O sea, ese es un sentimiento que yo me ponía a pensar cuando estaba preparando esto. He sido humillada yo algunas veces y sí, tuve que remontarme a algunos momentos en los que sí, fui humillada. Y ustedes van a ir pensando cuando vayan escuchando cada una de estas heridas. Por ejemplo, ¿fui rechazada yo alguna vez? Entonces ahora me pregunto, ¿fui yo humillada yo alguna vez? Y sí, al hacer el estudio de este estudio me di cuenta que sí, que en alguna manera la mayoría de nosotras hemos sido humilladas. Y usted lo va a ir viendo al ir escuchando esta enseñanza. En la Biblia, la humillación se considera una forma de restaurar la comunión con Dios. Ese es el enfoque más grande que la Biblia le da al hablar de la humillación. Humillarse ante Dios no es simplemente un acto pasivo de rebajarse, sino que es una sumisión activa e intencional. O sea, yo decido humillarme a su voluntad, reconociendo su soberanía y reconociendo nuestra dependencia de Él. Esa es la mejor definición que podemos nosotros de pensar qué pasa cuando yo me humillo ante mi Dios, ¿verdad? Hemos sido enseñados en que no nos vamos a humillar delante de nadie, pero sí debemos humillarnos ante el único que merece que yo me humille, y activamente e intencionalmente.
Yo debo de humillarme a su voluntad, a su soberanía, porque yo debo reconocer cada día que mi dependencia es a Él solamente. También el contexto bíblico nos enseña que humillarse significa reconocer la dependencia de Dios, sometiéndome a su voluntad, a su soberanía, no como un acto de debilidad, mis hermanas, sino como una expresión de humildad y de reconocimiento de la grandeza divina. Eso es algo que no debemos de olvidar cuando nos humillamos delante del Señor. El Señor nos dice en 1 Pedro 5:6, así que humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Es al único al cual nosotros debemos de rendir en humillación. Y Él es el único también que a su debido tiempo Él nos va a exaltar. Dios promete dar gracia a los humildes y oponerse a los orgullosos. Nosotros hemos aprendido eso. Los proverbios están llenos de mucha de esa enseñanza. El orgulloso, el Señor lo mira de lejos. Al humilde, el Señor va a enaltecer, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha prometido eso en muchas partes de la palabra del Señor. Y esta palabra en Mateo 23:12 dice, porque el que a sí mismo se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hemos vivido muchas situaciones de esas, la mayoría de nosotras, en donde hemos visto personas que se empoderan, se ponen sobre los demás y nadie las puede bajar de ahí, solamente el Señor. Y el Señor en su momento, pues, los humilla, tristemente. Por eso es que el Señor nos invita a que nosotros tengamos esa actitud de humillación. Porque si queremos ser enaltecidas y que se nos ponga por arriba, por nosotros propios medios, el Señor nos va a humillar. Así que nosotros esperemos que sea Él en el que en alguna ocasión nos ponga en cierta posición. Él, no nosotras mismas, porque Él así dice, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Miremos pues algunos ejemplos de humillación y vamos a ir a la palabra en este sentido. Tenemos el caso de Agar por Sara, tenemos el caso de Ana, aquí me equivoco, de Ana por Penina, el caso de Jesús y de algunas de nosotras. Vamos a comenzar con Agar. Fíjense que su nombre se llama, el nombre de ella significa huida. Y sí, porque salió corriendo cuando las cosas se empezaron a poner feas, ¿verdad? La historia de Agar la encontramos en Génesis, de las primeras historias que podemos aprender allí. Está allí. Agar es la esclava egipcia de Sara, la esposa de Abraham. Sara, al ser estéril, le pidió a Abraham que se uniera con Agar para tener un hijo. Una de las costumbres que personalmente nosotras, ¿verdad? ¿Cómo le voy a pedir yo a mi sierva, a la que trabaja conmigo, que me dé hijos? Porque yo no puedo. Pero la cultura de los judíos de esas áreas, así se manejaba. Entonces Agar se convierte en la concubina de Abraham y le da a luz a Ismael por el consejo de doña Sarita. Sara, al verse ya con que aquella estaba embarazada, se sintió celosa y empezó a maltratar a Agar, quien huyó al desierto. Ahora, hay un detalle también, que Agar, ya sintiéndose embarazada, empezó a portarse no tan bien y empezó a ver con desprecio a su señora. Entonces, en un sentido, dos mujeres compartiendo el mismo hombre, empiezan esas cosas que nosotros ya sabemos, que gracias a Dios en esta época no lo vivimos en nuestros hogares. Gracias a Dios esperamos que así sea. Ya en el desierto, Agar, Dios le promete a ella que su descendencia será también incontable
y que su hijo se llamaría Ismael, que significa Dios ha oído. Agar regresa con Abraham y Sara y da a luz a Ismael. Sara hizo que Abraham, después de haber tenido a este niño, expulsara a Ismael y Agar al desierto. Ella siguió con los celos, después de haber sido ella la que provocó esta situación fuera de la voluntad de Dios. Dice, sácala. Y Abraham muy sumisamente le dice, haz lo que quieras con ella. Yo no, aquí no tengo, como quien dice, un dicho que tenemos nosotros, no tengo vela en este entierro, ¿verdad? Y sí tenía mucho. Entonces, Agar se va al desierto con su hijo. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esta Agar a nosotros? ¿Qué enseñanza nos deja? ¿Por qué se puso esta enseñanza en la palabra del Señor para nosotros? Y es una cosa bien tremenda y linda, me encantó leerla. Agar es la primera mujer en la Biblia que nombra a Dios. Ella sigue enseñándome a mí que Dios nos ve. Dios ve nuestro dolor. Dios ve nuestra situación. Y en esta situación en la cual Agar había sido humillada por su ama, adolorida y sacada de la casa con el hijo, Dios la ve y Dios se le aparece. Dios ve nuestro dolor. Aunque nuestras historias no se reconozcan del todo, mis hermanas, son importantes, son importantes. Y Él nos ve a nosotras en las historias que cada una de nosotras vivimos. Agar es la única mujer del Antiguo Testamento a la que se le aparece el ángel de Jehová y recibe esa gran promesa. Ella regresa a casa, da a luz y cría ahí a su hijo como primogénito de Abraham. En Génesis 16:13 dice que ella invocó el nombre del Señor que hablaba con ella y dijo, tú eres un Dios que me ve. Pues pensó, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Así que Agar nos dice, tengo este gran problema, estoy aquí en este desierto esperando que este niño muera, pero el Dios que me ve aparece y me da esa gran dicha de poder escuchar su promesa. Así que el Nuevo Testamento nos enseña que muy pocas personas experimentaron tan íntimamente a Dios como lo hizo Agar. Agar usa la palabra hebrea el roi para describir a Dios, que significa el Dios que me ve. Agar es la única persona en el Antiguo Testamento que le atribuyó un nombre a Dios. Así que hay varias cosas que esta sierva egipcia nos enseña, tremendas cosas. Nos enseña que el amor de Dios, sus promesas, y que es importante que seamos conscientes de lo que no vemos. Así que, hermana, una situación difícil. Dos mujeres en una casa, compartiendo el mismo hombre, y cada una hace sus propias cosas, pero hay alguien arriba, hay alguien viendo todo lo que está pasando. Y cuando la maltratada, la humillada, lo necesita, ahí está. Es el Dios que te ha visto y es el Dios que te dice, yo también tengo algo muy grande para este hijo. Y pensando en nosotras, en cualquier situación que hayamos pasado, en esta área específicamente de la humillación, mis hermanas, podemos pensar, Dios ha visto. Dios ha visto lo que ha sucedido y me está viendo también a mí en este dolor, en esta situación. Así que podemos agarrarnos de esa promesa del Señor y saber que Dios es consciente de aquellas cosas que yo no estoy viendo, de esas cosas que yo no estoy pensando que van a venir, ¿verdad? Entonces puedo
Dale gracias a Dios porque Él me está viendo a mí. Tenemos otro caso, el de Ana. Su nombre significa gracia. La historia de Ana es muy conocida por la mayoría de nosotras y está en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Ana es esposa del Cana, pero el Cana tiene otra también, que es Penina. Y el problema difícil de Ana es también relacionado con la esterilidad. Ella no puede concebir. Así que ella ora mucho, ora constantemente al Señor por ese hijo. Y al tenerlo, Ana le dice, si me lo das, yo te lo voy a consagrar. Y Dios le concede su petición y da luz a Samuel. Nosotras sabemos eso. Ahora, el Cana con su otra esposa, Penina. No es muy conocida esta mujer. Penina sí tenía muchos hijos. Entonces Penina también empezó a fastidiar a Ana. ¿Qué le hacía Penina a Ana? Penina, que consideraba a Ana su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola porque el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la adoración, cuando iban al templo del Señor, Penina la molestaba y de este modo humillándola, maltratándola. Y por eso Ana lloraba mucho y dice el texto bíblico que no comía. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja Ana? En medio de todo, Ana ora al Señor y el Señor le responde. Ella nos ayuda a imaginar cómo sería para nosotros confiar únicamente en nuestro Creador. La vida que ella vivió es una vida radical, que nos hace una invitación radical también a esperar pacientemente la gloria y la bondad de Dios. Esta mujer ora, derrama su alma ante el Señor, al punto que Elí dice, está borracha, ¿verdad? Y ella le dice, Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Imagínense, pidiendo un hijo, y le dice, si me lo das, de todas maneras, yo te lo voy a venir a dejar aquí. ¿Qué petición más grande? Y Dios la escucha, y Dios le da a Samuel, y ella le cumple. Porque ya en el versículo 19 le dice que se levantaron de madrugada, adoraron delante del Señor y se volvieron, llegaron a su casa en Ramá. El Cana conoce a Ana, su mujer, o sea, se junta con ella y el Señor se acordó de ella. Y sucedió que a su debido tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo pedí al Señor. Cualquiera puede haber dicho, me ha costado y quizás no voy a tener otro, pero se lo pedí al Señor y Él contestó mi oración y yo le prometí que se lo iba a dar. Así que solo lo voy a disfrutar esos pocos años de tenerlo, de destetarlo, de cuidarlo y después lo voy a llevar allá al templo y ahí se va a quedar para ser alguien que sirva al Señor. Así que en este sentido, Ana nos enseña, podemos ser humilladas y maltratadas por otra rival, dura, fuerte, pero si mi confianza está únicamente en mi Señor y de veras le pido al Señor que me saque de esa situación, que me ayude, que me dé la petición que le estoy pidiendo y el Señor la contesta, así como me pongo a pedirle radicalmente y decirle, Señor, si me lo das, te lo dedico, a la hora de que el Señor me contesta, cumplir con lo que yo le he prometido al Señor. Así que por un lado, el Señor nos ve, el Señor nos escucha. Así que qué gran bendición que estas mujeres que fueron humilladas, y que tenemos el ejemplo aquí, hacen algo, Dios hace algo también, y ellas responden de la manera que Dios desea que ellas respondan. El tercer ejemplo es el de Jesús. Yo creo que todas mis hermanas van a hablar de Jesús en estas conferencias, porque Él sufrió todas las heridas fuertes también en su corazón. Y Jesús fue humillado de varias maneras. Su propio pueblo lo humilló. Cuando allí en frente de Pilato lo ponen a escoger, ¿quieren a Jesús o quieren a Barrabás? Y el pueblo dice a Barrabás, a Barrabás. Okay. Cuando sucede el hecho ya mismo que lo es entregado para
crucifixión, los soldados romanos lo escupen, lo golpean, se burlan de él, le ponen esa corona de espina horrible. El Señor Jesús estaba ya antes de ir con esa cruz, golpeado, ensangrentado, humillado en lo que era él como ser humano, llevado a la cruz y es crucificado. Morir en la cruz era la peor muerte que podía suceder a una persona en esos tiempos, porque era una humillación pública. Yo creo que a nosotros también no nos hemos puesto a pensar todo lo que significa una crucifixión. Y esa crucifixión tan horrible, más lo que le pasó a nuestro Señor Jesús. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y quiero que leamos juntas y que miremos este pasaje donde el Señor hace la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses 2 dice, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, para gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el Señor. La humillación de nuestro Señor Jesús fue grande, grandísima. Quizás ninguno de los que crucificaban en ese tiempo la sufrió tanto como nuestro Señor. Y lo hizo por amor a mí, por amor a usted. No la merecía. Y él se humilló a él mismo, siendo el ser maravilloso, sobrenatural, soberano, poderoso que era. Pero lo hizo por obediencia y por amor. Entonces esa humillación de Jesús fue grande. Sí, solo el hecho de despojarse de lo que él era, venir a este mundo, ya era una gran humillación. Pero terminar así, qué terrible. Pero al final el Señor es exaltado y va a ser exaltado por todos. Toda rodilla se va a doblar delante de él y va a darle gloria a Dios Padre y a él. Así que el ejemplo más grande que siempre tenemos en cuanto a la humillación es nuestro Señor Jesucristo. Pues pensemos en el cuarto punto, algunas de nosotras. Muchas, yo no, aquí como no la veo a todas, si yo digo, ¿quién no ha sufrido algún acto de humillación? No creo que encuentre ninguna. Pero la mayoría de nosotras hemos sido humilladas por un ser querido, por una amiga, por un jefe o compañero de trabajo, por alguien de la iglesia y a veces hasta por personas desconocidas. Así que al pensar en esto, pues dice uno, sí, a mí me ha tocado. Y yo sé que la mayoría de ustedes estarán pensando ahorita, sí, tal situación me humilló. O, estoy viviendo eso ahora. Es posible. Pero pensemos en algunas de las cosas en relación a la humillación. ¿Qué es la herida de la humillación? Aquí son algunos asuntos de tipo psicológicos de lo que la psicología enseña y es interesante leer todo lo que hay o escuchar todo lo que hay sobre esto porque en esos momentos le puede hacer a uno clic y escuchar las opciones que hay para sanar esta herida. La herida de la humillación es, la herida de la humillación, ¿dónde se origina? Se origina en la infancia, según los expertos. Cuando un niño o una niña se siente avergonzado, degradado o menospreciado por los demás, especialmente por figuras de autoridad, como lo son sus padres, maestros o cuidadores.
Hermanas, aquí es donde tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, ¿sufrí yo esto o yo hice esto? Porque la verdad que si pregunto, la mayoría de nosotras sufrimos humillación siendo niñitos, siendo chiquitos. Nadie nos podía defender y lo sufrimos y a veces tristemente por los seres más queridos, nuestros papás, nuestra mamá, algún abuelito, algún tío, primo, pariente cercano, por el maestro que tal vez nos dijo delante de todos, siéntese muchachito, usted no sabe leer, o el que nos cuidaba, te volviste a hacer pipí, ¿verdad? Cositas así, o la hermana Carla decía, me rechazaron de chiquita porque, ok, mi mamá quería un varón y salí niña, ¿verdad? Y viendo aquí de este lado la humillación, que no salí tan bonita como se esperaba, o me parezco al fulano, a la no, sí, más se parece a la familia de él, no tanto a mi familia. Sí, no es tan bonita como la otra. Es graciosita. Sí, es muy graciosita. Esas cosas, mis hermanas, diciéndosela a una niña que está en crecimiento o a un niño que empezamos a burlarlo de cómo camina, de las cosas que dice, pegan y son heridas profundas en nuestros corazones. Así que, si a usted le pasó, aquí vamos a decirle cómo empezar a olvidarse un poquito de eso. Si es que ya no se sanó, si es que ya no se ha sanado de eso. Pero sí, tristemente sucede. Y a veces, como les decía, tal vez he sido yo la que le he dicho a mi hija, ay, no, es que tu pelo, esta tu carita, estas tus piernas, cualquier cosa, nómbrela usted, piénsela usted. Así que esta herida puede desarrollarse a partir de situaciones en las que el niño es ridiculizado, criticado constantemente, expuesto a burlas o se le hace sentir que no es lo suficientemente bueno. Y lo triste es que todas estas cosas van llegando, entrando en la mente, en el corazón de la persona, al punto de hacerlo, de convertirlo en una persona masoquista. Y nosotras ya pues sabemos quién es un masoquista. Y déjenme compartir la siguiente diapositiva para que vean algunas de las características. La consecuencia que recibimos de la herida de la humillación viene en esta lista. Yo sé que hay más cosas, pero, y ustedes van diciendo, sí, eso es un masoquista. Consecuencias de la herida de la humillación. Se cree que no es digno de recibir. Yo no puedo recibir nada. No soy digno de eso. La persona se castiga a sí misma. Y podemos ver, hay gente que se golpea a sí misma, que dice, no, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, se castiga a sí misma. Esto me gusta, pero no me lo voy a comer porque no. También se pone en último lugar. Yo no soy digno de estar al principio. Yo vengo aquí atrás es que yo voy a estar. Ignora sus necesidades, aunque las conozca. Sabe que necesita que le amen, que necesita que se le diga, lo has hecho bien. Necesita que se le diga, tú eres necesario para nosotros, pero ignora. No, yo no soy digno de nada de eso. Hace el papel de cuidador con las otras personas. Fíjense que se ha descubierto que muchas de las gentes que han sufrido esta herida son personas que cuidan a otros, ya sean ancianos, son enfermeros, son cuidadores en los asilos, porque hasta cierto punto está como, necesito hacer esto, o como castigándose. No saben poner límites. Son aquellas personas que no pueden decir no. Cualquier cosa que sea, sí, yo lo hago. Nunca puede decir no. Siempre está disponible, por así decirlo.
Teme avergonzar a los demás. Si te dijeron desde chiquita que no eras muy bonita, vas así, o sea, con esa actitud, no, yo no puedo. Y fíjense que una de las cosas también es que se avergüenzan de sí mismos. ¿Y saben por qué? Porque esta persona se esconde, por ejemplo, en la comida. Le gusta comer mucho y entonces empieza a ganar peso. Yo no quiero decir que todas las gorditas son masoquistas o tienen esta herida, pero la mayoría, según dicen los psicólogos y los analistas, son rechonchitos, son gorditos y les gusta comer, pero a veces hasta se esconde, se castiga, dice, no, no voy a comer, pero le encanta. Entonces tiende a avergonzarse de sí mismo. Se avergüenza en ese sentido del plano sexual, o sea, con su pareja no quiere que la vea porque no me gusta cómo me veo y hay problema incluso ya en esa área. Muchas veces no sabe qué es lo que quiere en la vida. Así que estas son algunas consecuencias de esa herida. Imagínense todo lo que provocamos o todo lo que para algunas de nosotras quizás se nos empezó a provocar por el hecho de haber sido humilladas. Ahora, ¿cómo nos afecta esta herida ya en nuestro trato con los demás? Con los demás, pero también a mí. ¿Cómo a mí me afecta aparte de esas consecuencias que ya les leí? Fíjense que nos afecta, tiene unos efectos negativos tan tremendos. Nos afecta en el área de la autoestima. La mayoría de esta gente tiende a tener una autoestima muy baja, nos afecta. No nos reconocemos realmente lo que somos. La palabra dice que nadie tenga mayor, ni muy alto, ni muy bajo, conciencia de uno mismo, ¿verdad? Sino que tengamos el perfecto, lo que realmente yo soy. Tengo estas cualidades, tengo estos defectos y en esto voy a servir al Señor, con esto yo me voy a desarrollar. Pero estas personas pues tienen problemas con autoestima. También hay problemas en la salud mental y ya van a ver la lista. Por consiguiente, también tienen problemas en la percepción de uno mismo. Y estas son percepciones. Tengo baja autoestima, tengo problemas en mi salud mental. Ahora, hay efectos psicológicos, hay efectos físicos y hay efectos de relaciones también. Y algunos de los efectos psicológicos es que la humillación puede generar sentimientos de miedo, vergüenza, inseguridad, culpabilidad, impotencia, rabia y devaluación de uno mismo. Puede desencadenar o empeorar los síntomas de ansiedad y depresión. Te puede causar trastornos fuertísimos de estrés. Y puede llevarte hasta la idea de querer suicidarte. Imagínense, cuando yo leí estas cosas dije yo, Dios mío, gracias, porque tú eres el que a mí me ayudó a no tener estas cosas. Efectos físicos. La humillación también puede causar dolores de espalda, hombro, garganta, anginas, laringitis, problemas respiratorios, varices, fracturas y esguinces. Puede estar asociada a problemas pancreatíticos, como también la diabetes y niveles bajos de azúcar en la sangre. Puede estar asociada también a problemas cardíacos. De esa gente, cuando hay gente que está enferma, ¿verdad? Que de todo están enfermas, todo les duele, todo. Y yo decía, ok, ya me duele todo a mí, pero ok, ya a la edad que tengo todo me duele, ¿verdad? Pero entonces yo digo, ok, no. Hay gente que sí sufre estos problemas físicos por estar tan heridos en el corazón a través de la humillación. Efectos sociales. La humillación puede provocar que las personas se sientan aisladas y solas. Puede llevar a evitar situaciones sociales en las que se pueda ser humillado. O sea, yo no voy a ir a esta parte porque ahí alguien se va a burlar de mí, alguien me va a poner a hablar, alguien me va a pedir algo y yo no quiero. Yo mejor me quedo aquí. No, yo no voy. No, estoy bien donde estoy. Evita esas situaciones.
puede provocar que las personas se alejen de los demás, o sea, una vida aislada. Entonces ya vemos, hay problemas psicológicos, problemas físicos y problemas sociales. Para superar la humillación se puede trabajar pues en la autoestima, valorarse a uno mismo y no depender tanto de la aprobación externa. Eso es lo que dicen los expertos. ¿Qué hay detrás de una persona que humilla? Aquí estoy hablando de la que humilla. Las personas pueden humillar a otras debido también a un complejo de inferioridad y un afán de sentirse superiores. Este comportamiento puede ser una forma de compensar sus propias inseguridades o baja autoestima. Puede ser también que está repitiendo lo que esta persona sufrió. Así que es otra víctima también. Si hemos sido humilladas y queremos ayudar a alguien con este problema, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Hermanas, a manera de testimonio, mi vida cambió cuando Jesús vino a morar en mi corazón. En ese momento, yo encontré a alguien que me amaba y que me aceptaba como yo era, que me iba a amar incondicionalmente y que no importara que yo me sintiera no amada por las personas que yo quería, que Él sí me amaba. Entonces, Jesús sí me ayudó a mí a sentirme liberada y curada de esa herida, puede ayudar a cualquiera de nosotras. Pero debo de hacerlo de veras, reconociendo lo que Él ha hecho por mí y poniéndome en sus brazos de amor. Y sabiendo que el Espíritu Santo ya dentro de mí va a ir haciendo los cambios y las cosas que yo necesito como persona. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque Él vino a mi vida y quitó toda cualquier herida que yo pude haber tenido en este aspecto. Sanó mi corazón en eso. Gracias a Dios que no era una herida tan profunda que tuve que ir a un psicólogo. No. Mi psicólogo, mi médico, fue mi Señor. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Ahora, mi caso quizás no era tan difícil. Y puede ser que en medio de nosotras haya alguien que la ha sufrido a tal punto que cuando estábamos leyendo los efectos allí, ella se sintió reflejada. Si usted siente que necesita algo más, ya tiene al Señor, ya ha orado, busque ayuda. Puede buscar ayuda con alguien de la iglesia, una mujer de las líderes, la esposa del pastor o el pastor mismo. Busque ayuda. Ahora, si ya es una cosa que está más allá del consejo que la gente de la iglesia le pueda dar, busque ayuda profesional. No es pecado buscar psicólogo. No es pecado buscar consejería. No es pecado, mi hermana querida, ir al psiquiatra. No, es ayuda para usted. El Señor los ha puesto para nuestra ayuda. Pero antes de todo eso, usted tiene al más importante médico, al quien la puede sanar. Hoy, si usted le dice, Señor, ya no aguanto más, yo quiero que seas tú el que me sane y me saque de esto. Y si no, indícame a dónde debo yo de buscar esta ayuda. Entonces el Señor nos dice en Hebreos, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, al oportuno socorro, para que Él sea el que nos sane. Y sane ese corazoncito roto que quizás pueda tener el día de hoy por esa herida de la humillación. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia y allí encontraremos el oportuno socorro, el socorro que usted necesita hoy. El socorro quizás necesito yo hoy, tal vez en otra área,
Vamos a ir viendo qué más nos enseñan las hermanas en esta conferencia. Así que oremos con la hermana que va a orar para terminar la conferencia de esta noche. Gracias, querida Alma Alfaro, por este tema de corazones heridos en la humillación. Anita, Carol, ¿qué podemos decir con esta exposición desde el corazón, desde el lado de Alma Alfaro? Realmente define unos conceptos, una frase lindísima, y es importante recordar a cada una de ellas. Cuando se refería Alma a la humillación, ¿qué sentir su humillación? Ella decía, menoscabados, rebajados, puede haber hecho un acto así en público y eso nos ha hecho muy mal, eso nos marcó. Pero ahora, también cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, no es lo mismo. Acá en este caso, la humillación ante Dios es cuando Él nos restaura. Nosotros estamos en sumisión al Señor. Nuestra dependencia a Dios es cuando nos sometemos a su voluntad. Esperamos siempre que Dios nos posesiona en el lugar que debemos estar. Nos quedamos ahí, esperamos, no nos precipitamos a subir ni a bajar. Dios ve nuestro dolor y nuestra situación siempre y no una única vez. La herida de la humillación tiene una particularidad. Decía Alma que comienza en la infancia. Cuando alguien alguna vez nos ha hecho sentir avergonzados, menospreciados, casi siempre son por las figuras de autoridad, el maestro, los padres. Esto puede convertirse en un masoquismo en la persona en la medida que va creciendo. Y eso va formando una personalidad donde siempre se va a sentir menoscabado esta persona. Ahora, ¿qué puedo decir? ¿Que me ha pasado a mí? Sí, por supuesto que sí. Pero Jesús me ayudó. Él sanó mi corazón humillado. Por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Qué lindo, Anita. El Señor Jesús es el que sufrió en humillación. Carol, últimas palabras de esta conferencia antes de darle pie a Felicita, que va a tener la oración final. Bueno, mucho más para agregar, no, tan solo quedarnos pensando en cada una de las cosas que escuchamos, tanto en el rechazo y ahora en la humillación. Mucha información, pero damos gracias a nuestro Señor que Él con su amor ha logrado curarnos las heridas y así también por ese amor que Él nos brinda a través de esta hermana nos damos cuenta que si estamos sufriendo algo nos tenemos que acercar y tratar de encontrar la solución, pero ¿cómo? Dándole también, devolviéndole el mismo amor que el Señor nos dio a nosotros. Gracias querida Carol, Anita, por estas palabras de esta segunda parte de esta conferencia. Vamos a invitar a Felicita Quevedo para que tenga una oración de cierre de esta primera parte de esta conferencia titulada Corazones Heridos. Felicita, te escuchamos con una oración de este mensaje tan hermoso que tuvo nuestra amiga y hermana Alma. Buenas noches en el nombre del Señor. Les invito a que podamos orar. Bueno. Bendito Señor, Dios Padre, te damos gracias por tu presencia en esta conferencia de mujeres buscando sabiduría. Te pedimos, Padre, por tu hija Alma Alfaro, bendice su vida, su familia, sus proyectos en la obra que ella hace, Señor, y por las oradoras, Padre, por el ministerio, Señor, de mujeres buscando sabiduría, Señor, por el tiempo que dan ellos, Señor, para la obra, Padre. Te pedimos, Dios, a tus hijas, Señor, nos humillamos ante ti, Padre, ante tu presencia, Señor, que nos perdones, Señor, si te hemos fallado, Señor, somos pecadores, Dios,
Y te pedimos a ti, mi Dios, que nos ayudes, Señor, nos sanes nuestras heridas y darnos un corazón nuevo, renovado, limpio para servirte, Señor, y serte fiel. Dios Todopoderoso, Señor, por darnos tu amor, Señor, y tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor, que tu palabra se está difundiendo, Señor, mundialmente. Yo sé que esto va a llegar a muchos corazones, Señor, y va a sanar, Señor, va a restaurar, Señor. Gracias a ti, Padre. Tú eres el único, Señor, en que podemos confiar, Señor. Gracias por esta conferencia, Señor, que ha sido de gran, Señor, de gran beneficio para nuestra alma, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, a todos los que han puesto un granito de arena, Señor, para difundir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta conferencia de mujeres buscando sabiduría, Señor, y que tú estés ahí guiándonos, Señor, y dándonos, Señor, el entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor, y esperamos con un gran agrado, Señor, el día de mañana, Señor, que tú nos vas a seguir hablando, Señor, y que tú vas a sanar esas heridas, Señor. Gracias. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos mañana, 6 de la tarde, 6 hora Argentina, y las invitamos a que puedan viralizar en el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal, acá en Buenos Aires. Nos vemos, el mismo link. Hasta mañana, queridas hermanas. Dios las bendiga. Bendiciones.